Buenas tardes para todos. Creo que todavía no nos sale en directo. Ok. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias para todos los que se vienen conectando a este nuevo espacio de salud integral. La verdad es que es un espacio que queremos compartirles, que estuvimos preguntándonos si era un buen momento para poderlo realizar. Habíamos agendado este espacio hacía unas semanas y alrededor de las reflexiones del por qué realizarlo, aquí sabemos que contamos con la participación de líderes y nuestros equipos de trabajo de las diferentes regiones. Y tal vez para ninguno es desconocido que pues en este momento en Colombia estamos viviendo un momento de tensión social para todos. Y al final nos respondimos que este era un buen momento, un muy buen momento para tener este espacio, que siempre es pertinente hablar de nuestra salud y ahora más que nunca hablar de nuestra salud mental y de nuestras emociones. Queremos, por supuesto, sin pararnos desde ninguna ideología o de ninguna postura política. Sí sabemos que es un momento para también transitar como región, como país, como un gran equipo, pues un momento donde hay tensión, donde hay violencia, eh, y donde pues será tan pertinente poder hacer conciencia de lo que nos está pasando y de qué significa para nosotros y de cómo cada uno de nosotros también frente a distintos momentos de la vida atravesamos por situaciones difíciles o por momentos que nos evocan a poder hacer un pare. Y dentro de ese pare podernos eh, cuidarnos a nosotros mismos. Y este es la razón principal por la que dijimos es el momento idóneo para continuar con este espacio. Tiene todo el sentido que lo hagamos y agradecemos mucho a todos los que se vienen conectando, que probablemente hayan hecho reflexiones similares y hayan llegado a una conclusión similar para estarnos acompañando el día de hoy. Este es un contenido que cada vez viene siendo más relevante para nosotros. Habitualmente nos ocupamos de conversar sobre nuestra salud física, sobre los riesgos que se generan alrededor de nuestra salud, entendiendo solo el concepto de salud desde el componente físico. Y pues parte de lo que nos ha traído la pandemia como humanidad es, venga, que la salud también tiene que ver con otra gran componente que es nuestra salud mental, el manejo de nuestras emociones y cómo ambas se terminan conectando y terminan teniendo un impacto grandísimo una sobre la otra. Y pues desde ahí empezar nosotros como organización a que este sea un tema relevante en nuestras agendas, como todos somos protagonistas de hacer que el ecosistema que nos rodea sea un ecosistema saludable en todos los aspectos. Entonces, por eso que hoy tenemos dos invitadas muy especiales y vamos a tener un co-moderador. Va a estar por aquí acompañados también Nelson Moreno, gerente de gestión humana de superficies, materiales y pinturas y líder de la práctica de salud y seguridad en el trabajo, con quien hemos venido entendiendo esta integración de los conceptos alrededor de la salud integral. Y nos van a acompañar como invitadas especiales Neus Ferrer y Cristina García. Ambas son licenciadas en psicología de la Universidad de Barcelona, ambas de España. Una nos acompaña desde Colombia y Cristina, que está desde Suiza en este momento. Ellas trabajan con NCC Consulting y su campo de acción ha sido alrededor de los temas de la salud mental, de la salud y la seguridad, del bienestar y del neuroliderazgo. Entonces, sin más, bienvenidas Neus y Cristina a este espacio. Muchas gracias Juli, muchas gracias a todos, muy bienvenidos. Bueno, creo que hablo en nombre de las dos.
que estamos muy contentas de compartir este espacio, este momento de bienestar, ¿no? Muy interesante encontrar estos espacios de bienestar que nos llevan a parar con la necesidad que tenemos hoy en día de parar un poco, ¿no? Parar no físicamente, porque sabemos que poco nos movemos a veces con los encierros, ¿no? Pero sobre todo mentalmente, encontrar esos espacios para encontrar un momento, sobre todo en estos momentos, como bien decías, de empezar a tomar conciencia de ese bienestar. Hoy hablamos de salud mental, pero a mí me gusta hablar de salud y de bienestar en general, ¿no? Porque somos uno y es muy difícil separarlo todo. Y sí, vamos a compartir un poco con vosotros sobre salud mental. Nosotras llevamos pues muchos años, ya tenemos una edad, llevamos muchos años compartiendo, sobre todo en este camino de acompañar a las personas en su desarrollo y en encontrar el bienestar. Y bueno, y ahí esperamos que lo que vamos a compartir esta tarde con vosotros sea de interés. También es un espacio abierto para preguntas. Adelante, Juli, dime. Sí, solo una salvedad que no hice ahorita para los asistentes, y es que van a ver a Neus con el nombre de moderador invitado, y a Cristina van a ver que el nombre que aparece es Santiago Espinal. No es Santiago, es Cristina. Solo que estos dos usuarios son usuarios de Corona, que facilitamos a Cristina y a Neus para que pudieran conectarse en esta plataforma de Teams Eventos. Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Juli. Bueno, pues si os parece voy a empezar a compartir un poco, porque me gustaría empezar la sesión con una pequeña reflexión, ¿no? Y os invito, lo primero que vamos a hacer, como hoy vamos a hablar sobre la salud mental, pues vamos a empezar haciendo una pequeña reflexión. No sé si estáis viendo la pantalla, ¿me podéis avisar? Sí. Sí, perfecto. Sí, bueno, pues ya la vemos. vamos a empezar a hacer un proceso de reflexión, porque para recibir un conocimiento, para entender, para conocer, es importante tener esa visión, ¿no?, de qué pienso yo sobre este tema. Y vamos a hacer una serie de preguntas. Y la primera pregunta que voy a compartir con vosotros, quiero que cada uno, en las preguntas que vamos a plantear, vaya haciendo esa reflexión y vaya respondiendo. La primera pregunta nos dice, encuentro dificultad para relajarme. Y ahí tenemos que valorar si eso no me pasa nunca, si me pasa muy poco, si me pasa a veces o si me pasa con frecuencia o casi siempre. La segunda es, me preocupo demasiado por problemas cotidianos. ¿Eso me sucede nunca, muy poco, a veces, con frecuencia o casi siempre? Siento inquietud y nerviosismo. ¿No sucede nunca, muy poco, a veces, con frecuencia, casi siempre? Siento cansancio fácilmente, aunque no haya realizado esfuerzo físico. ¿Me pasa nunca, muy poco, a veces, con frecuencia, casi siempre? ¿Tengo dificultad para conciliar el sueño, como estamos durmiendo? Nunca, muy poco, a veces, con frecuencia, casi siempre. Tengo dolor y tensión muscular y esto me sucede nunca, muy poco, a veces, con frecuencia, casi siempre. Bueno, después de haber visto las preguntas y respondido a ellas, lo primero que os diría es, bueno, hacer esa primera reflexión. ¿Dónde han estado mis respuestas? ¿Han estado hacia el muy poco o el nunca? ¿O unas cuantas de ellas están en el a veces, con frecuencia o casi siempre? Porque ahí nos está dando una primera pauta, ¿no? A veces cuando hablamos de salud mental pensamos en enfermedades, en trastornos, en estar en un punto en el que imposibilite tener una vida normal, pero la invitación es, en lugar de hablar de salud mental, vamos a hablar de bienestar mental. Y tenemos claro que para tener una vida plena
es importante tener bienestar, ¿no? Y el bienestar mental es una parte más de nosotros mismos. Pero si profundizamos un poquito en qué es esto de la salud mental, solo por nombrar, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona puede hacer frente a las situaciones que suceden. Mirar que la definición ya nos habla del estrés normal en la vida. Ese es otro concepto que desgraciadamente ha venido para quedarse, ¿no? Entender que el estrés, valorar el nivel de normalidad del estrés es algo complejo, pero ya se parte de ese punto de que en nuestra vida existe el estrés. Y de alguna manera la Organización Mundial de la Salud nos dice, bueno, si somos capaces de, a pesar de esas situaciones, dificultades de estrés, hacerle frente, podemos pensar que tenemos una buena salud mental. Pero claro, ¿y de qué depende esta salud o este bienestar mental? Bueno, pues mirad, al final, ahí en el centro tenemos a la persona, ¿no? En el centro tenemos al ser, y cada uno de nosotros tenemos una serie de dimensiones que son las que nos llevan a tener o no tener bienestar en general, ¿no? Y la primera es una dimensión más física. Tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar. El estado en el que estamos determina nuestro bienestar en general. Pero es que además, como seres humanos, nos caracteriza las emociones, ¿no? Lo que sentimos en cada momento con relación a lo que sucede, nuestros sentimientos y sobre todo cómo procesamos todos esos procesos emocionales tan desconocidos. Yo digo que el cuerpo lo conocemos poco, pero las emociones menos aún, ¿no? Pero además, claro, tenemos unos procesos de pensamiento. Esa es la maravilla, ¿no? De lo que sucede en nuestro cerebro con todas esas funciones superiores del ser humano que nos llevan a pensar. La dificultad está cuando estos procesos no funcionan bien o cuando quizás los pensamientos que dominan mi vida no me ayudan a tener esos niveles de bienestar. Pero daros cuenta que además de todo ello es que vivimos en un entorno. Y ese entorno es el entorno, bueno, hoy justamente hablábamos, ¿no? de la situación que se está viviendo y no somos ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor. El impacto de lo que sucede en mi casa, en mi empresa, en mi localidad, en mi país, en el mundo, evidentemente repercute directamente también en mi salud mental, ¿no? Y todo ello conforma cuáles son mis recursos para tener bienestar haciendo frente a estas situaciones. Pero es que además nos pasan cosas cada día. Tenemos situaciones en el trabajo, esas situaciones de las que la definición nos hablaba que nos pueden llevar a ese estrés normal, ¿no? Situaciones en el trabajo, podemos vivir conflictos de diferente tipo, nuestras relaciones familiares, pérdidas. Esto sabemos que este año ha sido un año muy duro y complicado y muchas personas han tenido pérdidas en su entorno directo, ¿no? En su familia. Las situaciones económicas que también nos afectan y los cambios. Al final estamos hablando de muchos cambios que determinan cómo nosotros hacemos frente a todo lo que sucede y en función de cómo yo esté física, emocionalmente, cómo estén mis procesos de pensamiento y lo que sucede, mi capacidad para hacer frente a todo ello será una u otra. Pero además, claro, es que nos hemos encontrado con una realidad, ¿no? Que es la realidad del 2021. Y esa realidad del 2021 pues nos lleva a que, bueno, creo que he dejado de compartir, ¿no? No sé si estáis viendo la pantalla. ¿Sí? Creo que todavía estamos viendo la presentación. Sí, perfecto. No en modo presentación, Neus. Perfecto. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues bueno, la realidad que todo eso que acabamos de ver, que sucede en nuestra vida, ¿verdad? Este año ha sido realmente especial, porque han pasado muchas cosas, mucho más allá de lo que ya sucede habitualmente. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad, ¿verdad, Cristina? Nos han pasado muchas cosas. Bueno, pues sí, Neus, buenas tardes a todos. No sé si me están oyendo a mí.
¿Sí? Ok. Sí te escuchamos bien, Cristina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí yo estoy en Suiza casi, bueno, buenas noches aquí desde Suiza. Y sí, como comenta Neus, ¿no? Nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Y nos hemos dado cuenta que no solamente las personas, sino que el mundo entero es una única unidad. Es decir, estamos todos conectados y el COVID ha sido algo sorprendente para todos, pero no únicamente a nivel del impacto del entorno, sino que, como muy bien ha explicado Neus, el entorno condiciona nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras experiencias. Y sobre todo hemos visto ahora mismo que la expansión de este bichito, ¿no?, llamado coronavirus, ha supuesto una situación de crisis en todo el mundo. Algo que probablemente si hace 3 años hubiéramos mirado por un agujerito, hubiéramos dicho esto es una película de ciencia ficción. Pero nadie hubiera podido imaginar que todo el mundo se paralizara por algo insignificante que casi no podemos, bueno, casi no, seguro que ni vemos, ¿no? Entonces, claro, este impacto en nuestras vidas ha cambiado pues prácticamente en todos los aspectos, a nivel de cómo afecta el teletrabajo. Claro, si yo vivo en una casa muy grande, con mi espacio, me puedo montar mi oficina, tengo buena relación con mi pareja, mis hijos ya son mayores. Evidentemente, el escenario será muy distinto a si vivo en una casa pequeña con no muy buena relación con mi pareja, mis hijos, a lo mejor tengo una madre enferma, no sé. Es decir, que todas las situaciones actualmente nos están afectando y sobre todo en algo que casi el ser humano le es muy difícil hacer, que es estar en el presente. El estar en el presente nos da salud, nos da seguridad. Los trabajos con elevados niveles de riesgo han aumentado la accidentalidad en este tipo de trabajos. ¿Y por qué? Pues porque la persona, cuando se sube en un andamio o está conduciendo o está haciendo una actividad realmente de riesgo, si no es capaz de tener la mente en el aquí y ahora, el riesgo de que te pase algo es mucho mayor. Evidentemente, ante ese impacto, ante toda la situación que vivimos, que es una incertidumbre y algo que no conocemos, es muy fácil que estemos viviendo o en el pasado o en el futuro, que es algo que estamos bastante habituados a hacer más que vivir en el presente y estar concentrados en el aquí y ahora. La inactividad, ¿no? Antes a lo mejor íbamos al gimnasio, bailábamos, salíamos y ahora, pues bueno, hay muchas personas que han decidido pues cambiar el gimnasio por el sofá o cambiar el estar en la carretera por el sofá. Yo digo, a ver, si tenías una hora de aquí al trabajo, aprovecha esta hora para hacer un poco de deporte, aprovecha esta hora solamente para ti, porque es que antes era solamente para ti dentro de un vehículo, pues ahora puede ser solamente para ti en tu casa, andando por tu ciudad o por el bosque o cada uno por el espacio donde se encuentre, ¿no? Y como también decía Neus, ¿no?, los ingresos, hay familias que lo están pasando muy mal. La incertidumbre, ese miedo al cambio, ¿no?, ese miedo a qué nos va a pasar. Hemos llevado muchos años que estamos acostumbrados a estar, pues bueno, más o menos. Yo me acuerdo que mi padre y mi abuelo empezaban con una profesión y acababan probablemente su vida con la misma. En cambio, ahora ya no era así, pero es que con el COVID y con la situación que nos encontramos, está habiendo una transformación tan grande que a las personas les cuesta mucho asumir todo eso y sobre todo a nivel emocional que nadie nos ha enseñado, ¿no? Hay algo muy importante que quiero compartir, que es la curva del cambio. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que entender lo que nos está pasando en nuestro interior. ¿Me puedes pasar, por favor, Neus? Sí, disculpa, es que... Se te fue el micrófono, Neus. Sí, que se ha quedado la presentación. Ahí la tienes, ahora sí ha querido. Listo. Pues adaptándonos al cambio. Esto es un cambio, son imprevistos. Ahora yo pensaba que ya pasaría la lámina, no pasa y esto te puede generar un impacto. No puede ser, ¿no? Mira, podemos analizar la curva del cambio con lo que ha pasado, ¿no? Es decir, ante cada cambio, especialmente cambios inesperados, como puede ser lo que nos ha pasado con el COVID,
las personas lo cogen como un ataque. Ante una situación determinada que no nos gusta, que no queremos, el primer paso para que nosotros entendamos lo que nos está pasando es la negación. Cuando viene el factor sorpresa ante una enfermedad, ante un despido, ante el COVID, ante me cambio de casa, ante cualquier situación que yo no espero, la niego. Entonces es muy interesante que veamos que todas estas bolitas que hay en medio son personitas. Personitas que tienen diferentes colores porque ante un cambio hay personas que pasan esa curva del cambio más rápidamente y otras que se quedan bloqueadas en las fases. Vamos a analizar ante cualquier situación que nos pasa. Nos viene la situación, hay una emoción sorpresa, no puede ser. ¿Qué está pasando? Empezó por China, ¿no? Empezamos viendo que personas se nos desmayaban, que personas perdían la salud, que cada vez había más países contagiados y empezamos a generar miedo, empezamos a generar rabia. Esto no puede ser, ¿por qué nos está pasando? Es imposible, no me lo puedo creer. Viene el enfado. Y llega un momento que en esta curva del cambio, llega un momento que tenemos que pararnos. Llega la tristeza. Y la tristeza es una emoción que está mal entendida, porque se conecta muchas veces con la melancolía, con la pérdida de algo. En cambio, la tristeza la hemos de conectar con el aprendizaje. Es decir, llega un momento que hemos de aceptar. ¿Qué nos ha pasado? Oye, pues han cerrado los restaurantes, yo tenía un restaurante, bueno, pues vamos a ver cómo me puedo reinventar y lo transformo y a lo mejor llevo comida a casa o no lo sé. Lo que sí que es importante saber que no vamos a pasar por todas estas fases cada vez que nos encontremos con una situación nueva. Luego viene la aceptación. Una vez acepto que el coronavirus ha llegado y una vez acepto que hemos de llevar las máscaras y una vez acepto que eso es lo que hay, empezamos a crear una nueva realidad. Y cuando nosotros tenemos esperanza y empezamos a crear una nueva realidad, empieza la ilusión. Voy a empezar pues eso, ¿no? Estábamos hablando del restaurante, pues voy a empezar a hacer comidas para llevar a casa. ¿Y qué tipo de comidas? ¿Y qué tipo de embalaje? Llega la alegría y llega la paz y la tranquilidad. Claro, aquí vemos que cada bolita hay personas que aún me dicen, es que cuando volvamos a la normalidad, es que no vamos a volver a la normalidad, porque hay muchas personas que ya, empresas como nosotros, que ya están haciendo formaciones online y que muchas formaciones online ya se van a quedar para siempre. Entonces, bueno, se me ha ido la presentación, pero vamos a seguir. Es decir, hemos de entender que todo este proceso de cambio es muy importante que lo entendamos para que cuando nosotros empecemos y conectemos con esa negación o con esas emociones que nos bloquean, no nos quedemos enganchados en el miedo. ¿Veis que hay bolitas que están enganchadas en el miedo, otras bolitas en la rabia, otras bolitas en la tristeza? Vamos a intentar enseñaros herramientas para que todo este proceso de curva sea muchísimo más rápido. Entonces yo le quería hacer una pregunta a Neus, ¿no? Le quería hacer la pregunta de ¿para qué hablar de salud mental, Neus? ¿Para qué nos tenemos que hacer todos esa reflexión, esa pregunta, después de haber entendido, ¿no? ese proceso de cambio, esas fases de cambio? Ok. Bueno, muy buena pregunta. No sé si me estáis oyendo, ¿sí? Sí. Bueno, pues la verdad es que esa es una muy buena pregunta, Cristina. Y yo creo que lo primero por lo que tenemos que hablar de salud mental es porque hemos hablado muy poquito. Porque estamos en un momento en el que quizá, como la salud mental durante mucho tiempo hemos evitado hablar de ella porque no la entendíamos. Hemos evitado hablar de ella porque nos duele de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que el malestar, cuando es un malestar nuestro, de las personas con las que convivimos, nos cuesta entenderlo. Y además, ¿sabéis qué pasa? Que vivimos tan deprisa, que no paramos a darnos cuenta de que hay algo que no está bien, algo que no está funcionando. Y ahora es el momento en el que, porque además las cifras hablan, ¿no? De hecho, ya llevamos unos cuantos años que desde las organizaciones que se dedican a la salud nos están diciendo,
tenemos que trabajar sobre la salud mental porque las cifras van subiendo. Y no lo hemos hecho porque vamos corriendo, vamos en el día a día. Sabemos que la salud física nos para y nos para de golpe, porque yo sé que cuando mi corazón no funciona bien o cuando tengo mucho dolor físico, me está dando una información clara de que tengo que parar y me tengo que cuidar. Pero con la salud mental no, porque poco a poco nos van sucediendo cosas. Pero como no paramos a observar y no nos acabamos de conocer ni entendernos, ese es el momento en el que quizá no ponemos la atención suficiente en ese autocuidado. Y cuando eso sucede, pues cuando nos toca parar es porque ya estamos realmente muy mal. Por lo tanto, la invitación es esa. El momento nos demanda que nos pongamos ya en acción, el momento nos demanda que tenemos que hacerle frente y el momento nos demanda también que hablemos sobre ello porque la salud mental, tenemos que cuidarla realmente, ¿no? Pero además, mirad, yo quería compartir unas pocas cifras con vosotros, hablando de salud mental, y es importante que lo tengamos en cuenta porque yo veo esta cifra, ¿no? 1 de cada 11 personas en el mundo sufre diabetes. Sabemos que nos estamos cuidando poco, no estamos viviendo con coherencia con quien somos como seres humanos, ¿no? De hecho, ¿por qué los índices tan altos? Pues los índices tan altos porque no estamos comiendo bien, porque no nos movemos, porque hay una elevada ingesta de azúcares, porque, bueno, esa vida sedentaria con una alimentación para la cual no estamos diseñados nos está dañando. Sabemos que los procesos de enfermedades como el cáncer también impactan en muchas personas, pero daros cuenta que aún viendo esas cifras, ¿no? Cuando nos vamos a la cifra de la salud mental, nos está diciendo que 1 de cada 4 personas padecerá algún tipo de trastorno o enfermedad o alguna problemática relacionada con la salud mental a lo largo de su vida. ¿Será que viendo esas cifras podemos entender que o yo o alguna persona de mi entorno, un familiar, vamos a estar sufriendo o vamos a tener en algún momento de nuestra vida esa falta de bienestar con relación a la salud mental? Y ello nos pone sobre la mesa de que es el momento, porque pensar que este último año, desde todos los servicios de emergencia relacionados con la salud mental, nos están alertando, ¿no? Nos están alertando. Cristina nos hablaba de todo eso que nos sucede y daros cuenta de todo lo que nos ha sucedido a lo largo de este año. Por lo tanto, ahí hay muchas personas que si no se cuidan, si no tienen los recursos, si no tienen un seguimiento de sus procesos y aprenden a desarrollar una serie de estrategias que les ayuden sobre todo, ¿no?, a un tema de ese autocuidado que tenemos que tener, pues probablemente esto va a tener unas repercusiones, ¿no? Y al final se trata de todo eso, entendiendo que ahí estamos nosotros como seres humanos, que nuestra salud mental depende de todo ello, depende de cómo nos alimentamos, depende de cómo nos cuidamos, depende de cómo sentimos, de cómo procesamos sobre todo todos esos procesos emocionales que tenemos, de cómo procesamos nuestros pensamientos, de qué pensamos, de qué tenemos en nuestra mente y todo lo que hay alrededor. Y entendiendo eso, ese es el momento en el que nos demos cuenta de que nuestra responsabilidad con nosotros mismos es tener conciencia de cómo estamos y cuidarnos en todos estos sentidos, ¿no? Pero Cristina, claro, hablando del estrés, yo cuando he visto la definición, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud y cuando ya hablamos de estrés normal, que sabéis que eso es un concepto muy relativo, ¿qué es un estrés normal? Y esto a veces a mí me asusta, ¿no? Porque seguramente el estrés que es normal para nosotros hoy en día, pues no era un estrés normal en la época de nuestros abuelos o tatarabuelos, que tenían un ritmo de vida muy diferente al nuestro. Y quizá como especie no hemos evolucionado tan rápido y biológicamente somos casi iguales que nuestros tatarabuelos. En cambio, nuestras vidas han cambiado muchísimo, ¿no? Y eso nos lleva a que ese estrés nos afecta. Pero ¿cómo nos afecta, Cristina? ¿Cómo nos afecta eso cada día? Bueno, mira, yo querría darles un poquito algún ejemplo para que puedan ver y podamos conectar
con todo lo que ha sido la revolución industrial, el gran desarrollo tecnológico en el que todos nos hemos volcado, en el que todos nos hemos focalizado, y ha habido una evolución tan sumamente rápida que desde el plano cognitivo, que son los pensamientos, pues bueno, hemos estado como muy concentrados ahí, ¿no? En desarrollar toda la parte de pensamientos, toda la parte de memorizar, de adaptarnos, de conocer cosas nuevas. Pero ¿qué nos ha pasado en el plano emocional? ¿Qué nos ha pasado en el plano físico? Quizá nuestro cerebro no está preparado para tener una evolución tan rápida. A nivel emocional, como hablaba antes, ¿no? Quizá mi abuelo o mi padre había tenido el mismo trabajo 40 años, con la misma casa, con los mismos amigos, con las mismas situaciones. Ahora hemos pasado que yo empecé a trabajar con Neus hace más de 25 años que estamos juntas y no existía el móvil, no existía el ordenador, no existía... Y claro, fijaros, ahora estoy dando una formación desde Suiza en Latinoamérica, ¿no? Esto a mí me lo llegan a explicar y no me lo creo. Y si mi abuelo por casualidad se levantara, diría, madre mía, yo creo que le daba un infarto, ¿no? Pero claro, antes de todo esto, antes de toda esta evolución tecnológica que estoy hablando de hará 40 o 50 años, hemos pasado millones y millones de años que no ha pasado nada a nivel de evolución tecnológica o digital. Es decir, nosotros tenemos nuestro cerebrito, está dividido en 3 partes. La primera parte que se desarrolló, ¿me puedes pasar la...? Gracias, Neus. La primera parte que se desarrolló fue el cerebro reptiliano, pero estamos hablando de hace 500 millones de años. Me gustaría explicar un poco la evolución del cerebro desde la perspectiva de esta imagen para que entendamos qué nos pasa ante una reacción, ante una situación inesperada, ¿no? Nosotros, claro, al principio nuestro cerebrito reptiliano únicamente se encargaba de sobrevivir, de todo lo que son las funciones de los órganos, de respirar, ¿no? De hacer el proceso digestivo, que prácticamente casi ni pensamos en eso. Bueno, seguro que ni pensamos ni sabemos cómo lo hace, pero nuestro cuerpo funciona solo, ¿no? Después se desarrolló todo lo que era el cerebro límbico. Claro, el cerebro límbico entraba la información, ¿no? por la parte visual, por la parte auditiva, y es el encargado de todo lo que son nuestras emociones. Pero fijaros que el cerebro cortical o neocórtex, que es la parte frontal, únicamente hace 100.000 años que existe. O sea, esta parte que le damos tanta importancia, ¿no? Que son los pensamientos, o cómo negocio, o cómo expreso mis ideas, no hace tanto tiempo que realmente existe, ¿no? Entonces yo os hago una pregunta. ¿Os imagináis cuando en un momento dado recibís un WhatsApp? Imaginaros cómo está vuestro estado. Igual estáis un poco así como alterados o tenéis prisa y recibís un WhatsApp o recibís un email que mientras lo estoy leyendo yo le voy poniendo mi tonito, ¿eh? Depende de cómo esté, si estoy contento, si estoy triste, si estoy enfadado. Y además, encima este WhatsApp viene de alguien que tampoco conecto yo muy bien o de alguien que yo sé que a lo mejor tenía que haber presentado algo y no lo he presentado. Total, que en cuanto yo empiezo a leer ese WhatsApp o ese email, empieza a subirme un calorcito que lo que me hace es, ¿así? Pues ahora verás. ¡Pam! Y en el momento que lo lanzo, me doy cuenta de toda esa energía que voy a tener que gastar para arreglar esa situación. Y diremos, ¿qué me ha pasado? ¿Os ha pasado alguna vez una reacción de este tipo? Que una vez enviado el email, una vez enviado el WhatsApp, una vez abierto la palabra, ¿no? La boca, cuando está saliendo la palabra que casi que la querría coger, pero que no llego, ¿no? Esa impulsividad que reacciono a través de la emoción, os voy a explicar de qué se trata o por qué nos pasa eso. Cuando nosotros nos impacta una situación nueva, que podría ser, por ejemplo, que entrara un león ahora, no sé dónde podéis estar, si estáis en vuestra casa, si estáis en la oficina, si estáis en el coche, no lo sé dónde podéis estar actualmente. Pero imaginaros que os entra un león. ¿Qué haríais? Tenemos 3 opciones. Una sería correr,
otra sería atacar y otra sería bloquear. Claro, el cerebrito límbico tiene una cosita pequeña que se llama amígdala. Y esa amígdala, antes de que existiera el neocórtex, lo que hacía era el instinto de supervivencia, protegernos y darnos la vida. Con lo cual, ¿qué hacía? Si nosotros nos impacta un león, viene un león, nosotros no vamos a empezar a negociar con él, ¿no? ¿Por dónde me vas a comer? Si me vas a comer por un lado, por el otro, es decir, no necesitamos la parte de pensamiento. Lo que vamos a hacer es correr, huir o atacar. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala lo que hace es enviar toda la sangre a las extremidades. ¿Para qué? Para que podamos correr más rápido, para que podamos bloquear o para que podamos atacar. Claro, ¿qué nos ha pasado? ¿O qué le pasa a la amígdala? Por un tema puramente biológico, cuando yo tengo un pensamiento negativo, lo cojo como un ataque, pero al mismo nivel que podría coger que entra un león. ¿Qué nos pasa entonces? Nos pasa que la amígdala, para enviar toda la sangre a las extremidades y defendernos, porque hemos dicho que confunde el pensamiento como si fuera una realidad de un ataque real, ¿qué hace? Lo saca de las partes o de los órganos que no utilizaríamos en ese momento. ¿El primero cuál es? La parte del cerebro. ¿No os ha pasado alguna vez que cuando estáis muy enfadados, decís, mira, no me digas nada más que ahora no puedo pensar? Y diría algo que no quiero decir. Claro, ¿por qué? Porque cuando la amígdala, esa parte de nuestro cerebro, recibe ese mensaje negativo que lo está confundiendo con un peligro real, quita la sangre del cerebro. ¿Por qué? Porque no voy a negociar con el león. Pero ¿de dónde lo quita también? Tampoco creo que me apetezca comerme una pizza en ese momento. Y menos me apetece el pensar en tener un hijo. Con lo cual, lo quita del aparato digestivo y del aparato reproductor. Por eso actualmente tenemos tantas enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, enfermedades relacionadas con gastroenteritis, y también, sobre todo, muchas mujeres, ¿no?, que les cuesta quedarse embarazadas. Claro, si estos tres órganos, cada vez que me entra un pensamiento negativo, yo no soy capaz de parar, identificar qué está pasando en mi mente, en mi emoción y en mi cuerpo, voy a tener esa amígdala que me rapta y que me enferma. ¿Por qué me enferma? Pues muy lógicamente, si yo cuando entraba un león corría, atacaba o me bloqueaba, yo liberaba toda esa tensión. Pero cuando yo recibo un mensaje que me provoca un pensamiento negativo, que me provoca una emoción y no lo puedo liberar, entonces es cuando me empieza a entrar esa contractura, ¿no? Que además noto que me estoy contracturando y he tenido un día tenso y me he contracturado mucho. ¿Y por qué será que me contracturo? Pues esa es una explicación biológica que nosotros no sabemos que nos está raptando la amígdala. Entonces es súper, súper importante ver que si en el día a día nos rapta la amígdala por pensamientos negativos muchas veces, llegará un momento que me gustaría que Neus pues me dijera, a ver, Neus, si yo todo el día estoy raptado por la amígdala porque no soy capaz de parar, respirar y transformar mi emoción, porque seguro que muchos de vosotros ante esa respuesta de WhatsApp o de email a la que hubiera pasado un día, diríais, no valía la pena, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese estrés constante y difícil de controlar porque es mi creencia, ¿cómo nos afecta en todos los aspectos, ¿no? En general, Neus, ¿qué piensas? Pues mira, de afectar? Pues primero nos afecta cada día, ¿no? Porque cada día que me sucede eso, mis recursos para hacer frente a ese día disminuyen. Porque daros cuenta, yo siempre explico me quedó muy grabado una amiga mía que una mañana salía de casa y justo salir de casa tuvo un susto con el vehículo, ¿no? Con su carro. Un conductor muy poco prudente
se le abalanzó y casi tuvo un accidente. Entonces, claro, está claro que esa es una situación de estrés, ¿no? En ese momento la amígdala se dispara totalmente porque tengo miedo, y no es un miedo consciente, porque quizá ese susto no implicaba mi vida, pero eso es lo que nos sucede en esos momentos. Tú inconscientemente piensas que tu vida está en peligro. ¿Cuál es la emoción que aparece? Pues primero miedo y después mucha rabia, porque esa persona podía haberme causado, haberme causado incluso hasta la muerte. Y ese día ella llegó al trabajo y iba contando, mira qué me ha pasado, porque un señor que iba despistado, que tuve un susto, y eso lo explicó a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 se lo contó a otro, a las 11 a otro, y así fue pasando el día, ¿no? Hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, oye, ¿cuándo dices que te ha pasado eso? Daros cuenta de que nos pasan cosas, pero a veces las dejamos ahí. Y lo que está claro es que seguramente si yo le hubiera preguntado a mi amiga cómo ha sido tu día, ese día fue un día de tensión. Es decir, que cada vez que hay una situación en que nos lleva a eso, que no nos damos cuenta que se queda ahí, nuestro estrés va aumentando, porque tenemos que entender que en ese estado los recursos que ella tenía para hacer frente a cada una de las situaciones que tenía que resolver eran menores. Y, oye, Cristina, si a ti te pasara eso, cuando llega la noche, ¿cómo llegas a tu casa? Agotada, totalmente Pero, agotada. ¿y ese cansancio es como el de correr una maratón? Pues no, no. Me duele todo el cuerpo, me cuesta respirar, no me concentro, tengo Claro. tristeza, tengo rabia, tengo agobio, no puedo más, empiezan Por a lo venir tanto, palabras negativas. así es, porque no es un cansancio físico. Daros cuenta que en una maratón yo tengo un cansancio físico, pero mi mente está fantástica, ¿no? Porque la actividad física estaba adaptada a un objetivo que además yo había escogido, que es correr una maratón. Y cuando la acabo, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es la emoción después de una maratón, Cristina? Bueno, yo no la he acabado. Hasta la maratón no he llegado, pero me puedo imaginar. Bueno, yo tampoco he llegado a una maratón, pero yo ahora desde que estoy aquí en Suiza, antes iba al gimnasio, pero cuando me lo cerraron, cada día ando 1 hora y media. Y hay días que cuando voy a andar, antes de ir a andar, no permito que pensar, porque yo siempre digo, el pensar es más cansado que el hacer. Entonces me lanzo y cuando vuelvo recuperada. Es que es inexplicable porque es mi cuerpo el que tendría que hablar ahora, ¿no? No se te oye, Neus. No se te escucha, Neus, Ahora ahora. sí. Porque al final ese cansancio, ¿no? Qué tan distinto, un poco la reflexión venía porque qué tan distinto es un cansancio debido a una actividad física como el que tenían, ¿no? Nuestros tatarabuelos cuando iban al campo o cuando tenían que andar todos esos kilómetros que tenían que andar, que nuestro cansancio debido al estrés, porque ese no es un cansancio adaptativo y además va asociado a muchas emociones negativas y va asociado a emociones y a pensamientos desagradables, ¿no? Dinos, Julián. Neus y Cristina, tenemos algunas preguntas en el chat. No las voy a necesariamente mencionar en el orden en que están, porque justo hay una reflexión y una pregunta en esta parte del tema que estamos conversando y más adelante vamos a desarrollar las otras preguntas que nos compartieron. Una reflexión es, a mi modo de ver, la realidad es que siempre vamos muy de afán. Queremos que todo mejore y no existe la paciencia. Esto genera un estrés grande y la paz mental con el ritmo de vida que llevamos no existe. Nos comparte otro participante la pregunta de qué acciones del día a día pueden realizarse para evitar sentir un cansancio crónico. Justo que estamos hablando pues en este momento sobre el estrés y el agotamiento. Así es, mira que ahora justo hablábamos
de este tema, ¿no? Porque ahora veremos esas consecuencias que tiene cuando vivimos así, cómo nos afecta. Por un lado, está claro que cómo gestionemos y organicemos nuestro tiempo es clave, porque muchas veces sabéis que no somos objetivos y a veces nos toca tomar distancia de esas agendas. Yo siempre digo, seguramente tú escribes en tu agenda, bueno, ahora ya no lo escribimos, la tenemos allí, ¿no? Y cuando tú ves esa agenda dices, sí, yo podré con todo, lo haré todo, yo llegaré a todo. Si esa misma agenda te la enseña tu compañero, la miras y le dices, eso hoy va a ser imposible que lo hagas. Somos muy poco objetivos y siempre nos pedimos un poco más, un poco más. Entonces ahí, lo primero, gestionar adecuadamente nuestro tiempo es básico. Si no somos capaces de ver que hay cosas que no son posibles, ¿no? Nos estamos exigiendo algo que no es posible y precisamente el estrés tiene mucho que ver con eso, con el no ser capaz de, cuando tú no llegas a, ¿no? Eso genera una frustración, que es una de esas emociones que teníamos allí plasmadas y que nos llevan a vivirlo de esa manera, ¿no? Pero por otro lado... Fíjate si puedo hacer una pequeña intervención. Fíjate que es muy importante el saber priorizar y el saber planificar. Entonces dices, bueno, sí, es que eso ya lo hago. Nosotros, por ejemplo, una de las herramientas que aconsejamos es que cada hora nos paremos 3 minutos. Ya, pero es que no tengo tiempo de pararme en 3 minutos. Sí, sí que tienes tiempo de pararte 3 minutos, porque si tienes que ir al servicio, te paras 5 o 3, o cuando te encuentras a lo mejor a alguien por el pasillo que no tienes tiempo, pero sin darte cuenta estás ahí hablando 15 minutos de algo que te ha pasado personalmente o, como decía Neus, ¿no? Repitiendo experiencias negativas, ¿no? Entonces, lo más importante es hacernos tareas, por ejemplo, de 25 minutos o 30 minutos y luego parar 5. Y en ese parón me tomo un café y miro una palmera, o me tomo un café y respiro. Y luego vuelvo a trabajar intensamente. Porque es imposible estar trabajando 8 horas seguidas o 10 con una concentración plena. Entonces, si yo soy capaz en mi agenda por ejemplo, ponerme media hora de trabajo, 5 minutos de relax, media hora de trabajo, 5 minutos de relax, veremos que planificaremos, sobre todo que priorizaremos, y la primera prioridad soy yo, porque si yo estoy bien y me cuido, seré mucho más productivo y productiva para la empresa, y es una muy buena herramienta. Nelson, cuéntanos. Y ahora que te escucho, Cristina, me viene a la cabeza que esos 5 minutos también te permiten hacer conciencia de lo que estás sintiendo. Claro. Porque aquí también viene la importancia de saber en qué emoción me encuentro. Estoy ansioso, estoy alegre, estoy triste, estoy preocupado, estoy frustrado, y puedo hacerme cargo de eso que estoy sintiendo. Si estoy frustrado porque no puedo cumplir con mi agenda, debo hacerme cargo. Y me llega otra palabra a la cabeza, y es la responsabilidad individual que tenemos cada uno en gestionar esas emociones. Porque yo podría decir, no, es que Julián me está poniendo más citas de las que yo puedo atender en un día. Pero la responsabilidad mía quizás es hablar con Julián y plantearle eso que estoy sintiendo, para que no solamente nuestra relación sea diferente, sino que adicionalmente pueda yo tener una tranquilidad en mi trabajo y en mi agenda del día. Quería compartir eso que me llegó a la cabeza. Y nos cuentan por acá, en el chat, en mis pausas aprovecho y lavo platos, barro, trapeo o preparo comida. Parte de la nueva realidad. También está bien, ¿eh? A mí me relaja planchar, cosa que quizá nadie diría. Yo no lo entiendo, sí. pero... Además que también otra persona nos comparte, tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos y no exigirnos cosas que no vamos a ser capaces de cumplir o realizar. Probablemente algunas personas en este momento estén mirando también las noticias que están viendo en redes sociales en su celular, mientras nos están escuchando acá, mientras están contestando el correo electrónico al tiempo, y de repente al final del día dicen, ¿por qué estoy tan estresado? Es que tenemos muchas cosas. Y cómo poder ser más compasivos con nosotros, pero también más conscientes de que estamos intentando hacer algo que no es natural para
nuestro cerebro, y es que queremos tener la atención puesta en muchas partes a la vez. Fíjate, Julián, que esto que acabas de decir me gustaría hacer una aportación, porque es muy importante saber desde la programación neurolingüística, si yo tengo 10, pongamos que tengo 10, como puedo decir, 1000 tareas, da igual las tareas que yo tenga. Imagínate que tengo 10 y yo empiezo una y acabo una. Empiezo la otra y acabo la otra. Empiezo la otra y acabo. Y estoy súper concentrado solo en una. Cuando acabo la 10ª, mi cerebro no está cansado. Pero ¿cómo trabajamos? Empiezo la 1. Ay, quizá con la 3ª no me dará tiempo de acabar. Bueno, es igual, pero sigo con la 1. Ya, pero quizá a lo mejor la 5ª sería mejor hacerla ahora. No, pero sigo con la 1. Y entonces eso es lo que agota el cerebro, porque no soy capaz de estar aquí y ahora concentrado en una sola cosa, en una sola tarea. Y eso es lo que agota, porque vas permitiendo que en tu sistema inmunológico mental se filtren pensamientos que no tienen nada que ver con la tarea que estás haciendo y que lo único que hace es bombardear tu cabeza y cansarte. Entonces, no se trata de cuántas tareas tengo, sino de hacer una detrás de la otra desde el presente. Y eso requiere mucho entrenamiento y el mindfulness va muy bien para eso. Aunque las personas lo confundan con un simple me estoy relajando, no es eso el mindfulness, ¿eh? Pero bueno, eso ya hablaremos otro día. No, además, en la línea de lo que decía Nelson, ¿no? Y de la pregunta que han planteado a Julián de cómo hacemos, pues al final es que esos momentos de pausa para mí es como un resetear el sistema, que necesitamos borrar información y no solo recolocamos la mente, ese es el momento, decíamos que al final nosotros somos y funcionamos porque tenemos un cuerpo, una mente y una emoción, ¿no? Y cuando están alineadas y en coherencia todo funciona, pero cuando nos suceden cosas y esto empieza a desbaratarse, es cuando nos toca parar, darnos cuenta y volver a recolocar las cosas en su sitio, ¿no? Y esos 3 minutos que no tenemos, si tú sumas 3 minutos durante 10 veces a lo largo del día, sumas cuánto tiempo se lleva, pero tú ves el resultado que eso puede tener en tu rendimiento de hoy, pero sobre todo en tu vida, ¿no? Porque ahí es de lo que estábamos hablando, precisamente, daros cuenta que el gran problema que tenemos es que cuando eso me pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez, nos está hablando de que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros procesos emocionales no están funcionando de manera normal. Cuando tu corazón se está acelerando constantemente por lo que sucede, nos lleva a una mala funcionalidad. Cuando tu sistema gastrointestinal está funcionando, bueno, y al final, cuando esto nos sucede durante días, meses, semanas y años, acaba dando unos problemas, ¿no? Que, bueno, que tienen que ver con nuestra salud. Y esos problemas que tienen que ver con nuestra salud pueden tener que ver con nuestra salud física, evidentemente, pero también pueden tener que ver con nuestra salud mental, ¿no? Bueno, nos encontramos hoy en día con muchos casos de personas con trastornos y problemáticas relacionadas con la ansiedad generalizada, con las crisis, depresiones y otros trastornos que al final no son más que una suma de muchos momentos en los que no hemos parado, no nos hemos cuidado y al final nos van llevando a todas estas problemáticas, ¿no? Por lo tanto, daros cuenta, y también problemáticas a nivel social, a nivel personal, de relaciones, en el trabajo. Y si uno suma y dice esos como mucho 20 o 30 minutos repartidos a lo largo del día para prevenir, para recolocar mi estado, para cuidarme, puede tener todo este beneficio de además de llevar a ser más efectivo cada día, tener bienestar en mi vida cada día. ¿Qué tal sería llegar cada día a la noche y sentirte relajado y poderte ir a dormir en paz y tener un buen sueño, por ejemplo? Qué maravilla, ¿no? Porque yo sé que al día siguiente me voy a levantar de otra manera y que ya eso no solo tiene un efecto en mi bienestar y en mis rendimientos, es que estoy generando salud para mí, para mi futuro. Porque seguro que si ahora os pregunto a todos, ¿os gustaría llegar a viejecitos con una salud fantástica, física, mental, emocional, relacional? Y yo creo que nadie me diría que no.
¿Tú qué piensas, Cristina? ¿Alguien diría que no? Pues no, yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, yo de jovencita era fumadora, tengo que reconocerlo, y me ayudó la visión. Un día me imaginé, digo, yo quiero ser una abuelita sana, digo, pues eso como que no conecta y no necesita absolutamente nada para pasar de fumador a no fumador. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una visión que te conecta con una emoción, hace que automáticamente eso se cumpla. Y evidentemente, yo a veces cuando veo personas, ¿no?, con una cierta edad y pienso, ¿qué les habrá pasado, ¿no?, para estar en esta situación, ¿no? Porque ya sabemos que, como ha dicho Neus, ¿no?, el estrés, pues día a día, poquito a poquito, nos va deteriorando, ¿no?, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico y a nivel espiritual también. Así es, ¿no? Y entonces esa es la invitación. ¿Quién quiere preguntar algo? Sí, una pregunta que nos hacen, y ambas lo estaban mencionando al inicio al comenzar a definir el concepto de estrés, si existen varios tipos de estrés. Sí, bueno, de hecho, además, también hablamos del estrés bueno, pero hablamos de lo que es el eustrés y de lo que es el distrés, pero ¿sabéis qué lo diferencia? Yo os hablaba de la maratón. Vamos a pensar en una carrera de 100 metros. Para mí el concepto de ese estrés positivo tiene que ver con un estrés que te motiva a conseguir cosas. ¿Sabéis cuál es la gran diferencia? Que cuando el estrés está asociado a activarme para conseguir algo, las emociones asociadas son positivas, no son negativas. En cambio, cuando tenemos una situación de estrés en la que estamos sobrepasados, ahí siempre hay una emoción negativa. ¿Cómo será el proceso de pensamiento cuando la emoción es positiva, la motivación es positiva, el pensamiento es positivo? Por lo tanto, yo ahí activo todos mis recursos para conseguir algo. Cuidado, que ese estrés, si no tenemos en cuenta nuestros límites, también se puede convertir en malo, porque no somos infinitos de recursos, ¿no? Y si no medimos bien si tenemos o no capacidad para hacer lo que vamos a hacer y estamos poniendo niveles de energía muy elevados, pues es posible que aunque tengamos una buena motivación, lleguemos a lo que se llama un poco un fracaso adaptativo, ¿no? Porque mi cuerpo tiene sus límites, porque mi mente tiene sus límites, ¿no? Y cuando cuando a los que corren, al menos en España, los corredores, cuando llegan a ese punto que no han medido bien sus fuerzas y ¡boom!, y aunque estén motivados, caen en picado, allí se dice que, bueno, que les ha pillado una pájara, ¿no? Que es que ha llegado un momento que eso no lo han gestionado bien. Pero en principio ese estrés positivo es el que nos da la fuerza y el empuje, porque seguro que si yo voy a correr una carrera de 100 metros sin ninguna motivación, pues no voy a tener muy buen resultado, ¿verdad? Yo no creo que Usain Bolt diga, bueno, como soy el mejor, voy relajado. No, no, él tiene que poner ahí toda la energía y todos sus recursos. ¿Por qué? Porque quiere ganar. Ese es un estrés positivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando los pensamientos es no podré, no me saldrá, no sé, no soy capaz, esto es qué, y hay frustración, es cuando nos encontramos con estas situaciones de estrés. Y al final hablamos también de todo esto porque igual que en el día a día nos tenemos que parar a revisar cómo estoy en este momento, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento? Y si yo noto que hay algo que no está en su lugar, me va a tocar recolocarlo, y ahora Cristina nos hará alguna práctica de cómo hacerlo. También en nuestra vida nos toca ir revisando, porque precisamente hablábamos de lo poco que revisamos en salud mental, porque no sabemos, porque tampoco nos han explicado, ¿no? Yo digo, si ya de lo físico sabemos poquito, porque de lo físico sabemos poquito, los médicos saben, ¿no? Pero yo ahora, como no me van a poder responder, pero si yo empiezo a preguntar aquí, ¿dónde está el páncreas y para qué sirve? Y aunque es nuestro, la mayoría... Adelante, Julián. Hay tres participaciones que tienen una palabra en común, y digamos que ahora que estamos pues conversando alrededor de, pues como de las afectaciones del estado de ánimo y cómo impactan en ese tal vez estrés negativo. Esa esperanza, esa palabra en común está siendo la esperanza y la desesperanza. Entonces voy a como integrarlas para conversar un poco alrededor de este aspecto.
Nos dice un participante o una participante, hay días de mucha esperanza, ilusión, positivismo. Sin embargo, cuando se escuchan noticias, se ven datos estadísticos, no se pueden manejar, el cerebro pasa al corazón y del corazón pasa a la nuca. Decimos nuca de pronto en Colombia, en otros países como el cuello, ¿cierto? Cómo termina pues como materializándose en el cuerpo. Y nos dicen también cómo hacer que, no, cómo lidiar con tanta desesperanza. Estamos en un momento donde el futuro solo proyecta caos, injusticias y escasez. ¿Cómo hacer que esa esperanza, paciencia, positivismo dure más de un año y que en vez de mejorar la situación, empeora? ¿Cómo podemos tener cada día mejor actitud? Eso es un ejercicio, ¿eh? Ese es el ejercicio. Mira, hay un poema de un filósofo que se llama Rudolf Steiner y empieza algo así como diciendo, sea lo que sea, venga lo que venga, lo que me traiga, el próximo día, la próxima hora, que sea capaz de vivirlo con la paz más infinita, ¿no? Ese es un poco el ejercicio. Sabéis que nuestra vida es totalmente imprevisible y muy poco controlable. Quizá eso es una creencia errónea que tenemos. Y por lo tanto, pero claro, eso no se consigue de hoy para mañana. Yo no aprendo nada en mi vida sin hacer un proceso de aprendizaje. Y aquí es la invitación que tenemos todos, ¿no? Yo siempre me planteo que mi propósito es irme cada noche a dormir en paz, esa paz de la que hablaba Cristina al final de ese proceso. Pero eso pasa por un proceso de aprendizaje. Pero para ello tenemos que primero identificar nuestras emociones. Si ya no sabemos ni hacer eso es todo un proceso de aprendizaje y la invitación está ahí, ¿no? Y la invitación, perdona que también quiero aportar una cosita hacia este punto. Planteémonos o hagamos una pequeña reflexión de que siempre vemos el futuro con más miedo que lo que está pasando en el presente. Es decir, el ser humano, y en eso hemos de tener confianza y cogernos a ella, porque el ser humano tiene los suficientes recursos para afrontar cualquier situación del presente, pero no tiene ningún recurso para afrontar situaciones del futuro. ¿Qué me pasa? Que mi cerebro no tiene espacio ni tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pienso que mañana me voy a quedar sin trabajo o mañana me voy, no sé, voy a coger el COVID y lo voy a pasar muy mal, o mis padres pueden estar afectados, o vete a saber el qué, mi cerebro piensa que está pasando en ese momento. Es decir, el sufrimiento nos lo da el pensamiento. Si yo pienso que mañana mi padre puede morir de COVID y mañana no sé si voy a poder aguantar mi trabajo o mi negocio, eso el cerebro, como no tiene espacio ni tiempo, cree que le está pasando en ese momento. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, pues transformar, cuidar lo que entra en mi cerebro, cuidar mi sistema inmunológico mental. ¿Cómo? Respiro y me vengo al presente y veo lo que tengo ahora. Porque fijaros que cuando hay personas, yo he trabajado, bueno, hemos trabajado con personas que han tenido, y yo en mi familia también he tenido personas que han tenido cáncer y que finalmente, pues mira, mi prima se murió de una leucemia, ¿no? Ella, cuando vivía el presente diario, no tenía miedo. Tenían más miedo los familiares de cuándo morirá y cómo lo hará, pero dejemos estar eso. Disfrutemos ahora de que aún está aquí. Y a lo mejor vivirá un año y a lo mejor vivirá 20. Hay personas que tenían que morirse en 6 meses y han vivido 20 años. Por ejemplo, a mi madre tuvieron que hacer un trasplante de hígado. Y al final se iba a morir y finalmente encontramos un donante, le hicieron el trasplante de hígado y mi madre pues vivió 20 años. Se murió antes mi suegro y una amiga mía con 28 años en un accidente de coche. Entonces, el futuro no lo sabemos. Con lo cual, yo quiero transmitir que tenemos siempre, cojamos la confianza de que tenemos los suficientes recursos para afrontar cualquier situación en el presente. Fijémonos en guerras, personas que han estado
7 años en guerras, cayéndoles bombas al lado y eran capaces de estar comiendo y riendo. Es decir, en el presente tenemos recursos. Confíen en que en el presente van a solventarlo todo. Pero si nos vamos al futuro, no vamos a solventar nada y vamos a entrar en pánico y en bloqueo en el presente. Porque en el presente podemos solventarlo todo si no nos dejamos raptar por esa amígdala que nos deja sin pensar. Y la amígdala nos rapta cuando tenemos un pensamiento futuro. Vamos al presente, respiremos, comamos, durmamos, porque mientras dormimos no podemos solucionar nada. Y mientras comemos tampoco. Pero si hemos comido y hemos dormido, tendremos más capacidad de afrontar el presente. El futuro, olvidémonos. Nadie puede solventar nada en el futuro. Esa es la magia de vivir el presente. Pero no se dice, ¡ay, ahora voy a vivir el presente! No, no. Es un trabajo diario de años. Pero cuando lo consigues, y lo hablo por experiencia propia, es brutal. Yo vengo de una madre sufridora que cada vez que salía de fiesta y no duermo hasta que llegas, a ver si te vas a matar en la carretera. Y pensaba, madre mía, mis hijos no pueden vivir lo que yo he vivido, con ese sufrir de que la madre no va a dormir hasta que yo llegue. Y eso me costó cambiarlo porque las creencias que heredas son muy difíciles de cambiar, pero no imposible. Y ahí da una satisfacción brutal cuando consigues esa paz interior. Sí, Julie. Podría ser también como... No te oímos. Podría ser también como una ilusión esperar siempre estar positivos, alegres, No. tranquilos. Al respecto, pues esa es muy también desde el concepto a veces de la felicidad, como esa interpretación de la felicidad, estar permanentemente en calma y felices y optimistas. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que No, hay no que te- hay que utilizar cada emoción para lo que sirve. El ser feliz no significa estar todo el día jiji, juju. El ser feliz significa que yo utilizo la tristeza para reflexionar, que utilizo la ira para no me va a pasar más y ahora lo voy a hacer bien, no para mandar a alguien a tomar por saco. Utilizar el miedo para no tirarme de un 5.º piso abajo, pero no por si esta persona está pensando bien o mal de mí, o me va a salir bien o mal la presentación. Todas las emociones tienen unas funciones y si utilizamos la parte de la función positiva, nos van a ayudar a estar triste. Estamos en ondas alfa. Es cuando aprendemos, es cuando reflexionamos de por qué perdí ese trabajo, por qué perdí esa pareja. Pues la perdí. Pues mira, no le dedicaba atención, no gestionaba bien la economía. Vale, pues lo aprendo y entonces cojo la ira para que no me va a pasar más. Pero desde la función positiva, pero tenemos la tendencia a coger la parte negativa. La ira para enfadarnos, la tristeza para, ay, lo que fue ya no es, la melancolía y todos esos pensamientos que no acompañan a lo que realmente es la función de cada emoción, ¿no? Yo, si me permites, Julián, porque me parece muy interesante la pregunta, porque no estamos hablando de que todo nos guste y todo nos parezca bien, porque la realidad es que en la vida hay cosas malas y hay momentos complicados y hay momentos duros, ¿no? Y al final de lo que se trata es de hacer un ejercicio desde esa humildad, de entender que todos venimos no aprendidos, que eso no lo sabemos hacer, además eso es otra realidad, ¿no? Que sabemos muy poco, pero bueno, es una invitación a entender que podemos aprender a vivir las cosas desde otro lugar. Eso es un proceso, no estamos exigiendo, porque a veces, entiendo muy bien la pregunta, porque a veces parece que nos dicen que si no estamos happy y felices y positivos todo el día, no lo estamos haciendo bien, y eso es que no funciona así realmente. Y hay momentos en los que uno no puede estar feliz y alegre, ¿por qué no? Lo que sí puede es, aun estando triste, aprender a vivirlo en paz. Pero eso es un aprendizaje, ¿sí? Ese es el camino. Muy bien. Sí, Otra de porque a las veces... preguntas que nos hacen... Dale, Neus. Sí, no, dime. Nos empiezan también a compartir reflexiones y preguntas alrededor de
si el teletrabajo está impactando, generando más estrés, los casos de personas que trabajan y estudian al tiempo, entonces pues se junta dos componentes de virtualidad. Si ahí pues hay un factor que esté detonando pues mayor estas alertas pues que estamos conversando alrededor del bienestar, sentir que no queda un minuto disponible al día porque se juntan unas reuniones y otras, y una reunión tras otra. Entonces, ¿qué han estudiado, reflexionado al respecto de, pues, de esta nueva realidad? Mira, yo creo que, claro, nos hemos encontrado con un teletrabajo que no es el teletrabajo como estaba concebido, ¿verdad? Porque el teletrabajo estaba concebido para mejorar la conciliación y lo que ha sucedido no está en esa línea, es decir, ha surgido por una necesidad que no tiene nada que ver con eso. También sabemos, desde esa visión un poco más psicosocial, que ese teletrabajo que tiene todos esos aspectos positivos hay que hacerlo, pues eso, con una planificación, con unos medios, con un proceso de aprendizaje. Porque daros cuenta que las empresas antes empezaban a hacer teletrabajo, vamos a empezar un día a la semana, ¿no? Era todo un proceso. Este año el proceso ha sido, pues bueno, en psicología decimos, ¿no? Ha sido una desensibilización sistemática, no, esto ha sido una terapia agresiva en la que todos nos hemos visto inmersos, ¿no? En nuevas situaciones, en una nueva vida y que todo ha ido tan deprisa que lo que tenemos que entender es que eso requiere un tiempo y que ahora nos toca reorganizar, recolocar todo eso, racionalizar esos día a día, ¿no? Yo hoy estaba en una reunión con una persona y me decía, es que ¿cómo añoro? Dice, yo me pasaba la vida en los aeropuertos y lo añoro tanto porque ese era mi momento en el que, claro, ahí no podía hacer nada casi. Me desconectaba, me relajaba, miraba a las personas, miraba a la gente y ahora voy de reunión en reunión, ¿no? Yo digo que nuestras sillas se están quejando porque llevan tantas horas de ocupación que dicen, nos estáis envejeciendo de uso, ¿no? Bueno, toca un poco también que observemos cómo estamos gestionando nuestras agendas, nuestros tiempos y que nos cuidemos en ese sentido, porque nos estamos pidiendo como es fácil, ¿no? Saltamos de un lugar a otro y yo creo que eso nos exige que empecemos a racionalizar un poquito por ese autocuidado, ¿no? Es que al final eso es muy importante. Os decía, si no controlamos eso, si vamos siempre sobrepasados, si nos van pasando esas cosas, eso al final, de una manera u otra, nos pasa factura. Y desde la conciencia es ahí donde tenemos nuestra responsabilidad de ver qué podemos hacer con todo ello, ¿no? De hecho, yo estaba ahora compartiendo un poquito, aquí, no sé si sí, está en pantalla, ¿verdad? Sí, a ver, ahora no. Esta es, perfecto. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Además de esa revisión del día a día, es importante que en nuestra vida, de vez en cuando, no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses, nos hagamos un poco un chequeo de cómo estamos, de qué nos está pasando, porque sabéis que a veces pasan los meses y los años y algo que está ahí no nos hemos parado a revisarlo y tiene su peso, ¿no? Entonces hay una serie de ítems que nos pueden poner un poco en alerta de que quizá necesitamos parar y necesitamos ir a preguntar, a pedir ayuda, a tener una consulta. Y algunos de estos ítems son estos, ¿no? Cuando una persona tiene cambios significativos en su peso o en el apetito, cuando tiene dificultades para dormir o cuando duerme demasiado o tiene dificultades cuando se va a la cama, ¿no? Cuando hay falta de energía y mucha fatiga, pero estamos hablando de lo que hablábamos, ¿no? Sin haber hecho un esfuerzo físico, mi fatiga es elevada. Cuando hay una dificultad para concentrarse, me olvido mucho de las cosas. Dificultad para tomar decisiones, tengo que pensarlo todo mucho y no acabo de tomar esa decisión, ¿no? Como veis, ahí tenemos aspectos físicos, aspectos mentales y aspectos emocionales, como son, pues me irrito con facilidad o me enojo muy fácilmente o cualquier cosa me molesta o me preocupa o estoy todo el día con pensamientos que me perturban y no encuentro solución a las cosas, ¿no? Entonces, se trata un poquito de que de vez en cuando revisemos todos esos ítems y que si vemos que, esto me está pasando a mí,
Pues alerta. ¿Qué te sucede? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué te sucede cuando a ti te duele, por ejemplo, el estómago un día, 2 días, 3 días, 5 días, 8 días? Seguramente lo primero que piensas es, tengo que ir al médico porque esto no es normal. Tengo un malestar constante y esto me está hablando, el dolor me está indicando que hay algo que no está funcionando bien. Pero claro, como el dolor físico es muy evidente, nos es muy fácil de identificar. Pero, ¿y el dolor emocional y el dolor mental? Nos cuesta mucho más, pero ahí tenemos que tener ese aprendizaje de ir revisando y esos indicadores son claros, ¿no? De hecho, antes los doctores de antes, cuando llegabas y te miraban a la cara, te conocían porque era el doctor del pueblo y te hacían unas preguntas muy básicas que te están hablando de tu salud en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo duermes? ¿Cómo comes? Y ahora, ¿cómo vas al baño? Hay temas muy básicos que hablan de nuestro bienestar físico, mental y de cualquier tipo. Si nosotros vamos revisando todo eso, cuando realmente nos demos cuenta de que, uy, es que me paso todo el día cansado, me paso todo el día triste, me paso todo el día enfadado, me cuesta concentrarme, ¿no? Lo que os decía, tengo una alerta, pues igual que voy al médico cuando me duele el estómago una semana seguida, cuando me suceden esas cosas que yo no entiendo el por qué, pero sé que eso no está en su lugar, necesito consultar. Necesito consultar y no dejar que pasen meses, años. ¿Qué pasaría si ese dolor de estómago lo dejáramos pasar meses y años? Bueno, pues seguramente, pues ya tendríamos un problema más grande, ¿no? Porque realmente no hemos prevenido y no hemos escuchado las alertas. Hay alertas que están ahí y nos falta eso, buscar el momento para escucharlas. Y ahí es cuando nos toca cuidarnos. Y Cristina, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo hacemos para que eso no nos suceda, ¿no? Bueno, vamos a las necesidades básicas, ¿no? Que parece ser que las hemos olvidado en algún momento, ¿no? De hecho, el descansar, ¿no? Imaginaros cómo puede ser vuestro saldo a final del día si vosotros, imaginaros que no habéis dormido bien por la noche, ¿no? O imaginaros que habéis dormido bien por la noche. ¿Cómo os levantáis por la mañana? Preguntas tan sencillas que nos vamos a basar únicamente en lo básico que le hemos quitado importancia, priorizamos otras cosas antes de dormir bien. Pero si yo duermo bien, me cargo de un 25% de energía. Si me nutro bien, desayuno bien, me cargo de otro 25% de energía. Si además de eso hago actividad física, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, hago estiramientos, me cargo de otro 25%. Pero si además tengo emociones positivas, es decir, me genero mis propias afirmaciones, soy buena, yo qué sé, pues si tengo que hablar en público hoy me saldrá bien la conferencia, si tengo que trabajar con excelencia, no lo sé, tendré otro 25%. ¿Y entonces qué me pasará? Pues que ante una situación de estrés que me puede restar un 10%, aún me va a quedar un saldo de un 90% para afrontar el día. Pero imaginémonos que hemos dormido mal. Tenemos un 5% de energía porque, bueno, igual 2 o 3 horitas sí que las hemos dormido. Además, desayuno hablando por teléfono y corriendo y cualquier bollo que encuentro por la cocina. Y además, no hago deporte, es decir, ya solamente me levanto, me he comido lo que he encontrado por allí y ya automáticamente empiezo a entrar en automático. Llegaré tarde, a ver si esta reunión que tengo que hacer, esta presentación no me sale bien, y tengo 4 reuniones y no llegaré, y Y además de todo eso, me llega un impacto de una situación de estrés inesperada que me quita de nuevo el 10%. ¿Qué saldo me va a quedar? Me va a quedar un saldo de un 15%. Es decir, que el saldo restante es un 5% para tener que afrontar todo el día. Por eso muchas personas y muchas veces sentimos
que nos vamos arrastrando durante el día. Entonces, qué importante es empezar a priorizar las necesidades básicas. Y a mí me gustaría, ahora, sé que habrán personas que lo querrán hacer y sé que habrán personas que no lo harán, porque siempre pasa. Pero yo digo que los que lo hacen o los que lo hagan, ¿no? Pues van a aprender más o van a salir al menos beneficiados. Entonces, yo lo que pediría es que se pusieran en pie. Todos. Todos los que quieran, claro, ¿no? Entonces, yo me voy a poner en pie. ¿Sí? Uy, mira, me están iluminando. Espera, a ver si a lo mejor así me veo mejor. Ok. Vale, nos ponemos de pie. Vamos a hacer un ejercicio para cargar energía. En aquel momento que yo estoy un poco, pues como Plofi, que me voy a sacar la chaqueta porque, claro, cuando cargue energía voy a empezar a tener calor. Entonces, lo que voy a hacer es, froto las manos, las dos manos, porque las dos manos las lleno de energía y ahora me peino y me digo que soy muy guapo. Guapo, me digo que soy guapa y me cargo de energía. Sigo frotando, sí, me voy a sacar las gafas, sigo frotando y saco de mi mente todos esos pensamientos que no me sirven absolutamente para nada, para nada, para nada. Y sigo cargándome de energía y pongo las manos como si fueran cuencos y en mis ojos voy haciendo como pequeños círculos. Y respiro. Y sigo cargándome. Y ahora subo por un brazo, la energía, subo por el otro, soy consciente de que tengo brazos, sigo cargando de energía en todo lo que es la parte del timo, donde tengo la glándula que controla toda mi identidad y mis emociones, sigo cargando y por las piernas me muevo un poquito de salto un poquito. Ok, y ahora quiero que piensen en un sitio donde estén a gusto, esa playa, esa montaña, no sé, ese concierto, algún sitio donde realmente digan, ¡buah! Ahí me siento yo, ahí tengo fuerzas. Y quiero que pongan las piernas a la misma altura de la cadera, separados los pies a la misma altura que la cadera, y vamos a hacer un pequeñito ejercicio de relajación, siempre respirando por la parte abdominal. Vamos a hacer 2 o 3 respiraciones, inspiro por la nariz contando a 3, aguanto 4 y saco el aire por la boca contando a 7. Fíjense que solamente muevo la mano de abajo, no la mano de arriba, que es la parte superficial. Vamos a ver si lo hacemos todos. Inspiro en 3, aguanto 4 y saco en 7. 3, 4, 5, 6, 7. Inspiro. 1, 2, 3. Aguanto. 2, 3, 4 y saco en 7. 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Aguanto, 2, 3, 4 y saco en 7. 3, 4, 5, 6, 7. Sigo respirando. Quiero que sigan todos con los ojos cerrados. Sigo respirando. Dejo mis brazos relajados al lado de mi cuerpo. Y ahora quiero que lleven toda su atención a sus pies. Imagínense que de sus pies van saliendo unas raíces que van creciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Unas son más grandes, otras son más gruesas, otras son más delgadas. Y doy las gracias a mis pies porque son los que aguantan mi peso durante todo el día.
Sigo respirando y subo hacia las pantorrillas, llegando a las rodillas. Las doblo un poquito para ser consciente de dónde están y les doy las gracias, porque gracias a mis rodillas puedo recoger un bastón de un abuelo que se le ha podido caer, puedo agacharme y darle un beso a mi niño o mi nieto de 2 años. Y sigo siendo consciente de que tengo una gran suerte, de que tengo mis rodillas y que tengo mis pies, que cada vez veo que están más conectados con esas raíces y con esa energía del suelo, que hará que nadie ni nada me mueva de mi propósito de vida y de mis objetivos. Y sigo subiendo, llevo la cadera y la ladeo de un lado al otro para saber y ser consciente de que está ahí. Sigo subiendo, subiendo, subiendo y llego al corazón, donde puedo poner mi mano, intentar escuchar el latido de mi corazón para darle las gracias, conectar con el estoy vivo. Conecto con estoy vivo. Ahora sigo subiendo, llego a mi cara, hago gañotas, abro la boca, cierro, descongestiono la frente y ahora llego a mis ojos y me imagino esa imagen de ese sitio que estoy tan a gusto, de ese sitio donde no me puede pasar nada, porque ahí conecto con la naturaleza, conecto con mi familia, conecto con la música. Y voy un momentito con esa imagen también a recoger toda la energía de esas raíces que casi noto los pies enganchados al suelo, porque cada vez son tan profundas y grandes que nadie puede cambiar mi propósito de vida. Y desde esa visión hago una respiración grande, subo mis brazos hacia arriba para poder recoger toda la energía que puede haber en mi espacio y desde los brazos arriba conecto con esa visión y doy las gracias de poder estar conectado con lo que quiero, con lo que me gusta y con lo que sé que voy a conseguir. Ahora bajo los brazos y los pongo encima de mi corazón, conectando con mi amor, con mis recursos y con el presente. Somos abundancia, somos magia y dentro de nuestro interior está todo lo que necesitamos para ser felices. Hay que buscarlo en nuestro interior y encontrar nuestro propósito desde la confianza en nosotros y desde la visión. Hago una última respiración, me desperezo, intento desenganchar los pies del suelo y ahora nos volvemos a sentar y simplemente desde esa conexión, desde esa respiración, simplemente quiero que hagan una valoración de si estaba en un nivel de inquietud de un 6, me ha bajado un 3, me ha bajado un 4 o al revés. He notado algún cambio en mi interior. Eso es muy importante porque si empezamos a conocer nuestra visión, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo, llegaremos a afrontar cualquier situación desde la serenidad. Y de la serenidad es un igual a cuidarnos
y a estar saludables. No sé si hay algún comentario o alguien que quiera aportar algo. Nelson. Cris, gracias por este ejercicio y quiero compartir lo que me sucedió. Y es que a veces en el día a día, y ya entiendo que estamos cerrando, algunos están retirando porque tenemos otras actividades, pero precisamente pasa eso. Nos empieza a invadir lo que sucede, es la agenda la que me manda, la agenda que dice que debo hacer yo en el día a día. Es mi familia la que me pide que yo tenga tiempo, que vaya al mercado, que tengo que pasear al perro. Pero con este ejercicio que nos has hecho, me has puesto a mí la vara mágica para gestionar mi situación. Soy yo el que respiro, soy yo el que me hago cargo de mis emociones, soy yo el que me hago cargo de mi agenda, soy yo el que decido responderle a mi jefe que puedo o no puedo con una asignación que él me hace, soy yo el que decido aceptar o rechazar una reunión en la agenda. Entonces, gracias por llevarme a esta reflexión de cómo yo soy autónomo y responsable, que es un atributo cultural de Corona, en la gestión de mis emociones y de mi estrés. Gracias, Cris, por eso. Gracias, Nelson, por tu aportación. Julie. Como nos contaba Nelson, se nos agotó el tiempo, Cristina y Neus, pero varios de los comentarios nos dicen, me encanta, súper, desaceleró mi corazón, somos 100% energía, me encantó este ejercicio, gracias, nos relajó bastante, me ayudó a conectarme conmigo misma, incluso me conmovió mucho, excelente, gracias por este espacio que construimos nuestro propio yo, excelente ejercicio, gracias. Muchas gracias, Neus y Cristina, por acompañarnos el día de hoy, a todos los participantes por permitirse hacer un par y hacer este espacio de conciencia y de cuidarnos también por nuestro bienestar más necesario que nunca en este momento para todos. Muchas gracias. Como siempre, nuestros participantes hubo varias preguntas que no alcanzamos a contestar. Cuenten con el ejercicio que solemos realizar y es que luego con Neus y con Cristina grabamos un video aparte contestando esas preguntas que nos faltaron el día de hoy. Y tanto la grabación de este espacio como ese video complementario lo subimos a nuestro portal de bienestar, donde pueden consultar las distintas charlas que hemos venido teniendo sobre estos contenidos. También que nos preguntaban por la presentación, allí está. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a practicar. Sí, eso, a practicar. Sí, no hay cambios sin cambio de conducta. Así es. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Neus, Cris y Juli.